A ver, vamos a comenzar. ¿Cómo se pone un disco de vinilo? ¿O cómo se graba en un disco de vinilo? ¿Cómo se escuchaban los temas antes? Porque así era como se escuchaban los temas antes. Yo ni puta idea cómo suenan, ni cómo se funcionan, ni idea. Pero ni idea. Para Vamos a darle abastecer a play. este mercado, algunas discográficas están editando más música en vinilo. Es un proceso de fabricación que se interpreta de forma bien orquestada. Para empezar la sintonía, lo primero es hacer el disco maestro Ah, pero acá nos van a mostrar cómo lo hacen. Cómo fabrican un disco de vinilo. o máster. Este disco está hecho de aluminio y será el núcleo del máster. Al Claro, es que antes era más duro hacer un CD. principio, la superficie tiene una textura granulosa, pero se lija y se pule para dejarla lisa. Se colocan los discos de aluminio sobre una cinta transportadora y se llevan hacia un aparato que les aplicará una capa de laca. El disco entra en la cortina de pintura. ¿Sabe qué? Yo creo que de aquí nació el tema como, no sé ustedes qué les parece, de aquí fue que nació entonces como, hey, se hizo un disco, un disquito, cuando en realidad disco se llama a esto es lo que se le llama disco, al, como a la circunferencia donde se escuchan ante los temas. Una laca de nitrocelulosa cae de una abertura fina y larga, formando un velo o cortina. El disco pasa por la cortina y recibe la capa de laca. Unos rodillos con rasquetas eliminan el sobrante. Esa laca se reutilizará. La laca empieza a secarse inmediatamente. Los disolventes se evaporan y la capa se endurece, formando un acabado similar al del esmalte de uñas. Ah, ok. En esta zona de inspección, los operarios examinan todos los discos lacados en busca de golpes, polvo o agujeros. No se toleran ni la más mínima imperfección. Por eso el índice de rechazo es alto, sobre el 50%. Uy, devuelven la mitad. O sea, cuando ya lo lacan, entonces ya no, o sea, sí. Uy, tengo muchas preguntas. Pregunta uno. Si lo lacran y queda como con imperfecciones, ¿será reutilizable el disco o ya no funcionará y tienen que tirar el disco? O quemarán como tal eso y volverán a hacer otra vez uno nuevo. Quién sabe, ¿cierto? Bueno, esperemos que esto nos lo respondan acá. Y lo otro, si o sea, rechazan prácticamente la mitad de 50%, papi, la mitad. O sea, era muy duro sacar música en ese tiempo entonces. Los discos rechazados se reciclan. Ah, bueno, sí. Los másters buenos se cantean con un borde de plástico. Eso impedirá que se rocen cuando se apilen y se dañe el acabado. Ok. A continuación, se coloca el disco sobre una perforadora hidráulica que hace un agujero en el centro. ¿Y uno cómo sabe qué es el centro? Después se coloca sobre un mandril. Un brazo robótico desliza un anillo de plástico por el mandril, depositándolo alrededor del agujero central del disco. Al igual que el borde de plástico, el anillo también sirve para separar los discos. Los másters ya están preparados para viajar al estudio. El disco lacado está a punto de ser grabado. El ingeniero lo coloca en la máquina de grabación llamada torno. Retira la protección del borde. Y coloca un tubo de vacío en el centro que succiona la parte inferior del disco y lo sujeta. El ingeniero mueve la cortadora y un microscopio sobre el disco. Baja la cortadora sobre el borde exterior del disco y hace un corte de prueba. Coloca un microscopio justo sobre la ranura de prueba y la observa. Uy, no, esto era muy complicado antes. ¿Ja?
No, y ahora como es de fácil, parce, si ves que la humanidad se ha evolucionado demasiado. Imagínate todo lo que tenía que hacer uno para sacar un tema. Por eso dicen que antes los cantantes de antes eran cantantes. O que los temas eran temas. Pues, imagínate todo el proceso que tiene. Ahora usted hace una canción, la graba hasta el celular, le ponen los temitas ahí bien melos. Y ya, lo sube a YouTube y ya, chao. Lo que fue, fue. Pero ¿a quién les tocó? Dígame a quién le tocó disco de vinilo. A mí no me tocó. Yo creo que a mi mamá sí. Porque cuando yo nací mi mamá tenía un aparato que eso era papi casi todo este escritorio para poder escuchar un temita. O sea, no me tocó escuchar ahí, nunca pusimos un tema ahí cuando creo que eso funciona con una aguja o algo. A mí eso no me tocó. Y ya está listo para grabar. El Ah, torno ok. corta el surco de entrada y comienza la música. Ah, La cortadora con punta de zafiro graba el sonido en el disco. De principio a fin, la grabación será un surco continuo. Un ordenador controla el corte y ajusta el espacio entre los surcos si es necesario. Una pequeña aspiradora se lleva los residuos a medida que la cortadora hace los surcos. Algunas personas creen que el vinilo produce un sonido más cálido y tiene más profundidad que las grabaciones digitales. Crear un disco ah. analógico puede ser un reto. Para producir los bajos, la cortadora tiene que hacer surcos grandes y amplios que ocupan mucho espacio. Y aunque los surcos pueden tocarse, no pueden cruzarse. Claro, porque no Al se final de raya. la grabación, la cortadora se levanta y el disco maestro ya está listo para la inspección. Si es aceptable, el ingeniero coloca una plataforma estabilizadora sobre él y graba un número de serie único sobre el lacado. Ok. Pronto, este disco maestro dejará huella. En el siguiente paso, se lava el disco lacado con agua y jabón. Se rocía con cloruro de estaño y plata líquida. Ay, parce, yo pensé que hasta ahí ya llegaba el proceso. Ja, esto lo que sigue es mero proceso entonces. No, pana, ja, antes de hacer un CD era muy duro. No, este es el disco de vinilo, no es el CD. Es disco de vinilo. Ey, ¿a quién le tocó eso? ¿Quién le tocó eso? ¿O quién tiene de eso? Yo tengo uno. Yo tengo uno, se los voy a mostrar. Yo tengo uno. Se los voy a mostrar. Me lo regalaron hace poquito. Lo voy a ir a traer. Lo voy a ir a traer para mostrárselo. Mire que no es broma, muchachos. Yo tengo uno. Es este. Mire eso tan grande. Mire eso tan enorme. Les muestro acá más grande. Mire lo tan grande como es. Miren esa envoltura. Yo, yo no sé qué hay aquí grabado porque no tengo el aparato. O sea, yo nunca he escuchado esto. Yo no sé qué dice aquí. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cancioncitas tiene este disco. Este disco de vinilo. Los Canes. Me lo dieron y no sé qué dice. No sé. Ni siquiera lo he sacado. Ni siquiera sé cómo viene. Vamos a destaparlo acá en vivo y en directo. Yo no he escuchado nunca esto, se los juro. Es que no tengo dónde escucharlo. Vea, viene así. Ya, me lo dio un parcerito que quiero mucho, que es rapero. Véalo aquí. Aquí está. El parcerito es este que está aquí. El rapero está aquí. El de blanco. Me lo dio. Ya me lo dio hace 6. Yo creería que unos 6 años. Vea la envoltura. Tiene una foto por detrás de los Canes. Que son ellos. Creo que son de Armenia. Creo que son de Armenia. El parcerito John debe de saber de dónde son. No, yo no lo he escuchado, se lo juro. Estos son los mancitos. Es una foto de verdad. Para los que no saben, estas eran las fotos de antes. Mire, de papel, papi. No lo he escuchado. Y este es el disco. Así viene. ¿Vienen dos o qué? No, viene así solo. Mírelo. Yo ni sé cómo coger esto, pana, para no dañarlo. Es que no sé cómo va. Yo creo que uno lo coge así. Píllelo. Y píllelo. Viene así.
¿Cómo lo ven ustedes? No sé ni qué dice, para serles sincero, no sé qué dice el temita. Lo vamos a volver a meter ahí como estaba. Alguna vez Johncito me va a poner a escuchar esto, porque yo la verdad no sé cómo funciona. Yo apenas estoy mirando cómo funciona. Trae más cosas, vea, trae más cosas. Trae esto. Parce, yo se lo duro, que yo esta es la primera vez que veo este CD. Nunca me había dado por destaparlo ni nada, ni sabía que traía tantas cosas. Trae un recuerdito, trae su buena vuelta. Vamos a ponerlo por aquí. Otro, y aquí trae un poco de descripciones. Esto es rap colombiano, papi. Los chinos son de Pereira. Los pelados son de Pereira, los canes. Ey, si conocen a los canes, mándale un saludo. Dígales que tengo un disco de vinilo conmigo. Nunca lo había destapado. Nunca sabía que tenía por dentro, ni sabía que tenía una foto, ni nada. Si saben algún temita de los canes, si han escuchado, déjenme saber. Y bueno, sigamos con el video que estamos viendo cómo se hace un disco de vinilo. Mire que tengo un disco de vinilo que nunca he escuchado. Vamos a darle play a esto otra vez, a ver qué pasa. El cloruro es un sensibilizador que ayuda a que la plata se adhiera a la laca. Se eliminan con agua los pequeños trozos de plata que no se pegan. En segundos, un lado de la laca se ha convertido en un imponente disco de plata con los surcos intactos. Se añade un metal más apagado al lado plateado para endurecer el disco. Se sujeta a un mandril en la cara inferior de la tapa de un tanque. El disco gira. Se enjuaga una vez más. Uy, no, eso tiene El mucho agua que está en el proceso, tanque es weón. verde porque estas pepitas de níquel se disuelven en ella. Se baja la tapa y se sumerge el disco que sigue girando en la solución. Una carga eléctrica fusiona el níquel y la plata. Y el níquel se deposita en los surcos. Ey, no, qué vuelta, weón. Eso tiene mucho Ahora se proceso. retira del tanque y se separa la capa de metal del disco lacado original. Este disco de metal es un estampador que se usará para hacer discos de vinilo. Y el disco lacado se desecha. Se localiza el centro exacto del estampador. Un operario lo coloca bajo el microscopio, que es parte de un punzón de centrado óptico. Mientras el disco estampador gira, se alinean los surcos con una guía en el visor. Cuando encuentra el centro, hace un orificio. O sea, el hueco inicial que le hicieron solamente era como para agarrar, no era como tal el donde va a ir agarrado para dar vuelticas. El disco estampador se coloca en otra máquina para retocarlo. El disco gira y una rueda cortadora retoca el borde, dejando el disco estampador con un diámetro de 32 centímetros. Ok, esta es como si fuera la replicadora. Después se preparan las etiquetas. Un punzón perfora el centro del taco y hace los orificios. Ok. A continuación se colocan las etiquetas en una mini prensa y se suben a otra cortadora que las redondea. ¿Y esta qué vuelta es? ¿Dónde van los temas o qué? Se vierten unas bolitas de cloruro de polivinilo negro en una tolva. Las bolitas caen en una extrusora que las convierte en unas almohadillas de goma caliente llamadas galletas. Unos elevadores encima y debajo empujan las etiquetas hacia cada cara de la galleta. Unos dispositivos de succión las sujetan mientras un carril mueve la galleta hacia adelante. Después deja caer la galleta y las etiquetas en la prensa. Dos estampadores montados en la prensa aplican 100 toneladas de presión, hunden la galleta y la convierten en un disco. Un ciclo rápido de enfriamiento lo endurece y une las etiquetas al vinilo. Un carril los lleva hasta la mesa de retoque. What the fuck, man? La mesa gira el disco contra una cuchilla que Ok, ya voy entendiendo. Yo sí decía, pero no vienen discos de metal como tal, ¿o sí? Y no, es que ese era como tal, como la replicadora, la fotocopia original. O sea, la original saca muchas copias.
¡Ey, qué chimba, weón! No sabía. Es una producción musical perfectamente coreografiada. Cuando un disco sale de la prensa, otro ocupa su lugar. Ok. ¿Y cuántos podrás sacar? Originales. El prensado y retoque de un disco de vinilo se realiza en tan solo 28 segundos. Ah, rapidísimo. Pero proporcionará horas de música a los entusiastas que se niegan a rendirse a la revolución digital y que siguen creyendo que el vinilo es lo mejor. Ahora lo mejor es YouTube. YouTube o Spotify. El tocadiscos. Para leer la música transforma los bultos de la superficie del disco en electricidad. El tocadiscos. Su aguja lee la música grabada en los surcos de un disco de vinilo. De hecho, el objetivo principal de un tocadiscos es transformar los valles y montañas de los surcos de un disco en electricidad. Posteriormente, la electricidad pasará por un amplificador y el altavoz la transformará en música. Para la aguja, leer los surcos de un disco de vinilo es como viajar cerca de 1 kilómetro sobre accidentes geográficos microscópicos. Cuando se pasa sobre la superficie del disco... Uy, no, esto está muy teórico, parce. ¿Cómo así? Yo no entendí ni mierda. De hecho, el objetivo principal de un tocadiscos es transformar los valles y montañas de los surcos de un disco en electricidad. Posteriormente, la electricidad pasará por un amplificador y el altavoz la transformará en música. O sea, todas las rayitas tienen como bulticos. Todas esas rayitas y eso hace que tenga sus tin tin tin. Uy, no, mucha tecnología. Para la aguja, leer los surcos de un disco de vinilo es como viajar cerca de 1 kilómetro sobre accidentes geográficos microscópicos. Cuando se pasa sobre la superficie del disco, la aguja no deja de moverse a una velocidad desorbitada. Para transformar los patrones de los surcos en electricidad, la aguja cambia de posición unas 18.000 veces por segundo. Uy. ¿Vale? ¿Y cómo funciona? Sí, porque yo no El entendí ni tocadiscos. merga. Un plato giratorio, un motor, un brazo y en la cápsula fonocaptora, un cartucho. Es precisamente en su interior donde los surcos del disco se convierten en electricidad. Cuando ponemos en funcionamiento un tocadiscos, su motor empieza a girar. En cuanto la aguja del cartucho toca el disco, sigue los surcos en espiral sin desviarse. A cada lado del disco hay unos surcos equivalentes a un recorrido de medio kilómetro. Como vemos que el disco gira sin parar, nos da la sensación de que la aguja no se mueve ni un ápice. Nada más lejos de la realidad. Las dos caras del disco están repletas de pequeñas subidas y bajadas. Papi, eso fue lo que yo dije, ¿sí ve? Yo muy inteligente, weón, yo muy inteligente. Algunos son 3.500 veces más finos que un pelo humano. Estos relieves diminutos representan la música que se ha grabado previamente sobre el disco. Y la misión del tocadiscos consiste en transformarlos en electricidad. Operación que tiene lugar en el cartucho. Y solo hay una manera de averiguar cómo funciona: desmontándolo. Ellos nos fuimos en un viaje muy largo. Nos fuimos en un viaje muy largo. ¿Cómo nos vamos a meter con un tocadisco, huevón? Eso está muy denso. Ey, no, a los papás que escucharon tocadiscos, dígale que que eran unos inteligentes. Porque, parce, qué gonorrea eso, todo lo que tiene. Y no, eso era una recocha antes de escuchar música. ¿Cuánto vale un tocadiscos? Pregúntele a su papá, pregúntele y usted me deja en los comentarios. ¿Cuánto le valía un tocadiscos en su época que valga ahora, hoy en día? Porque hoy en día, ¿cuánto vale un tocadiscos? Bueno, un tocadiscos no, un disco de esos normales. Yo digo que debe valer por ahí sus 20 o 30 eurillos. O muy caro 30 eurillos. Me voy a conseguir uno. Les prometo que en el nuevo setup que voy a hacer... tiré un spoiler ahí sin necesidad, weón. Bueno, ya que...
En un nuevo setup que me voy a armar una cosa de esas de música. Voy a montar todo lo que era el CD, el cassette, la grabadorcita, un tocadiscos, para que ustedes vean eso. Pero obviamente me toca que pedir clases de DJ o lo que sea, para tener y ponerlo a utilizar. La idea es utilizarlo. La aguja consta de dos partes. Una especie de voladizo y la aguja propiamente dicha. También hay un imán, circuitos de cobre e hilos conductores. Cuando el disco está girando, la aguja le sigue guiándose por los surcos de la superficie. Es una aguja muy ocupada. No deja de moverse de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Cambia de posición unas 18.000 veces por segundo. Eso es mucho, El cartucho mucho. transforma esta carrera salvaje en electricidad. ¿Cómo? Pues la aguja que sale de viaje lo hace enganchada a un imán que la sigue desde esa especie de voladizo. El imán también salta de un lado a otro. Y así es como se inicia el proceso. Los imanes emiten campos magnéticos. Cuando un imán se mueve, su campo magnético le sigue. De ese modo, los relieves de la superficie del disco, que representan la música, se transforman en un campo magnético móvil. El siguiente paso es transformar todo ese movimiento en electricidad. Y para eso están los circuitos de cobre. En realidad es un proceso natural que se da gracias a un fenómeno electromagnético, la inducción. Cuando un circuito de cobre se encuentra dentro de un campo magnético y uno de los dos se mueve con relación al otro, el movimiento genera una corriente eléctrica en el circuito. Es decir, los movimientos del campo magnético provocan la aparición de una corriente eléctrica en el circuito del cartucho. Esta corriente es una representación eléctrica de los relieves existentes en la superficie del disco. Una representación... ¡Ey, qué visaje todo lo que tiene eso, parce! ¡Uy, no! ¡Ja! No, y entonces si a uno se le daña esa vuelta que le tocaba comprar otro, porque uno qué va a saber, imagínese, si nosotros con tecnología ahorita ya estamos más gringos que 100. Imagínese en ese tiempo, no, se me dañó la aguja, ah, no papi, llórelo con Yes. O cambiaban la aguja, quién sabe si cambiaban la aguja. Cambiaban la aguja. Yo no sé, yo no sé, a mí no me tocó esto. A mí no me tocó esto, se lo juro, a mí no me tocó esto. Pero qué chimba, weón. Yo voy a seguir viendo esta vuelta. Tengo que aprender bien. De la música. Misión cumplida. Ahora la corriente eléctrica pasará por el amplificador y saldrá expulsada por el altavoz. El tocadiscos es un virtuoso de la precisión. Explota con mucho ingenio un fenómeno magnético. Detecta bultos 3000 veces más finos que un pelo humano. Imagínese. Y los transforma en corriente eléctrica que representa la música. La transformación de pequeños relieves en electricidad para leer la música previamente grabada sobre un disco de vinilo es una actuación de lo más espectacular.